acompañarnos y, y gracias por ese tema tan importante que vas a compartir con nosotros. Harold Marín, esposo de Samantha, los dos seres muy amigos, muy queridos, jóvenes muy especiales de nuestra comunidad. Bienvenido, Harold, y estamos todo oído. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, mis amadas queridas Sam, muy buenas noches, señora Celia, señora Elcita, Genoveva, Ana María, gracias por tener esta noche, este tiempo para conversar acerca de espiritualidad y seguramente después de esta charla van a darse cuenta de que realmente ha sido un tiempo valioso al que ustedes están invirtiendo, porque esto que vamos a hablar de educación propiamente dicho es transmitible, se puede transmitir tranquilamente a nuestras familias, a nuestros amigos y tenerlo bien grabado en nuestro corazón. Bueno, voy a compartir mi pantalla. He hecho una presentación para que ustedes puedan ver un poco gráficamente en qué consiste mi presentación. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la educación espiritual. Y antes de iniciar, quisiera dar las gracias públicas a mi querida esposa, que me ha ayudado también con las imágenes, con la preparación de estas imágenes. Se tomaba el tiempito para poder acomodar las ideas y poder hacer esta presentación aún más bonita. Bueno, vamos a hablar entonces. ¿Qué hablaremos esta noche? Hablaremos acerca de una introducción acerca de la educación espiritual. Vamos a conocer qué clases de educación existen. Vamos a profundizar acerca de la importancia de la educación espiritual. Vamos a hablar acerca de los educadores perfectos, a quienes llamamos educadores perfectos. Y algunas citas de Bahá'u'lláh sobre la educación espiritual, también la vamos a mencionar. Y finalmente, tocar un tema de reflexión. ¿Sí? Pues vamos con la primera parte. Introducción. ¿Qué es la educación espiritual? La educación espiritual consiste en adquirir las perfecciones divinas. Esta es la verdadera educación, ya que con su ayuda se desarrolla la naturaleza espiritual, la naturaleza superior del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la educación espiritual nosotros seríamos sencillamente del reino animal. No tendríamos esa habilidad, ¿no? O ese tino de poder tener, por ejemplo, el perdón, de poder perdonar, de poder entender, de muchas cosas que hacen que nuestra civilización funcione, ¿no? Seríamos como cavernícolas de pronto, ¿no? Entonces, eso hace que realmente la educación espiritual sea tan importante. Entonces, una de las cosas que también tenemos que tener en claro acerca de la educación espiritual, disculpen, tengo una bullita ahí que me distrae, que tenemos que tener en consideración es que se lleva a la par con otro tipo de educaciones que nosotros tenemos, la vamos a mencionar también, ¿no? Y también, pues, tiene que ver con una serie de acciones que tenemos que hacer, al igual que como nos alimentamos, por ejemplo, para nuestro cuerpo, ¿no? Que comemos, por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Hay también una serie de actividades que se hacen para alimentarnos espiritualmente, como cuál es la oración, por ejemplo, ¿no? También a veces tenemos dudas, no sabemos de dónde viene todas o sea, de dónde saca, de dónde, cómo podemos actuar de una buena manera, una manera en la que no hagamos el mal a nadie, a nosotros mismos. ¿A dónde recurrimos? A los escritos. Entonces también tenemos esas acciones de ir hacia los escritos. Y para saber todo eso, eso es educación espiritual, ¿no? Entonces, para tener eso claro, como ya lo mencioné, hay 3 clases de educación, ¿sí? Esto no es nada nuevo, todos conocemos la educación material, que viene a ser, pues, el alimentarnos, que tiene que ver con todo el tema de nuestro cuerpo. Los animales también tienen una educación material. Tú me preguntarás, ¿pero cómo se educa el animal? Por ejemplo, cuando nace un cachorrito, ¿no? A ese cachorrito que hace la mamá, le enseña, ¿no? Ya sea con el ejemplo, o ya sea que en el juego y juego, esos niños, perdón, esos cachorros, empiezan a, por ejemplo, a adquirir ciertas habilidades de caza, ¿no?
de caza, de pelea, entonces se pelean entre ellos. ¿Por qué? Porque esa es su manera de poder educarse en lo material para sobrevivir, ¿no? Nosotros los seres humanos también lo tenemos, ¿no? También tenemos cómo alimentamos, cómo se alimenta el niño solo, entonces eso es educación material. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros solo nos educáramos materialmente? ¿No? ¿Qué pasaría? Existen muchas teorías, y eso también tiene que ver con la ciencia, de que si, por ejemplo, un niño crece en la naturaleza, fuera de la civilización, ese niño no aprende ni a hablar, ni a escribir, ni modales, no aprende nada. Simple y llanamente se rige de las leyes naturales, ¿no? O sea, que es cazar, comer y todo lo más que lo conocemos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las cuales nosotros creamos civilización, porque tenemos educación humana, ¿no? Que es el siguiente punto, y también la educación espiritual que nos lleva a un nivel superior, como dicen, ¿no? Entonces, ¿la educación humana qué es? ¿Qué es la educación humana como tal? Pues tiene que ver todo el tema con la ciencia, con las artes, con las investigaciones, las innovaciones, todas aquellas cosas que el ser humano va descubriendo a través de sus habilidades, ¿no? Entonces va teniendo esas series de conocimientos que se han transmitido, por ejemplo, en las escuelas, universidades, institutos. Entonces, son las educaciones humanas. Pero, ¿qué pasa cuando solamente hay educación humana? No se llega a lo espiritual. Pues llegamos a utilizar esos recursos, ¿para qué? Para destruirnos. O sea, no hay en sí alguien que nos pueda decir qué es realmente lo que lleva al progreso, ¿no? Porque ya lo hemos visto, el ser humano es capaz de crear hasta bombas, es capaz de crear hasta cosas que nos puedan aniquilar, ¿no? Tiene esas cosas que si no se tiene realmente una educación espiritual que nosotros podamos tomar y tener eso en cuenta, entonces, ¿qué pasaría? Estaríamos alejándonos de Dios y eso nos llevaría pues a acabar con nuestra civilización, acabar con los modales. Y no solamente estoy hablando de cosas, por ejemplo, como las bombas, ¿no? Hay muchas cosas que el ser humano comienza por ejemplo, a aprender. Puede aprender modales extremos, puede llegar a, a malinterpretar muchas cosas, ¿no? Entonces, si no tiene realmente una base de qué es lo bueno y lo malo, pues pasa esto, ¿no? Entonces, la educación espiritual viene aquí a ayudarnos a saber en dónde o cuál es la dirección correcta en la cual el ser humano debe dirigir su educación material humana, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante. Entonces tú me preguntarás, ok, entonces solamente aprendemos cosas espirituales. No, porque ya lo sabemos que si nos vamos muy a lo espiritual, de pronto también no podemos decir, bueno, vamos a meternos todos a un templo y vivir ahí para siempre. No podemos. Tenemos que salir y tenemos que comer, ¿no? También tenemos que educarnos materialmente, ¿no? Tampoco podemos decir, vamos a meternos a un templo y vamos a dejar todo el internet fuera. O sea, no podemos tampoco decir, no queremos internet o no queremos fuera de las computadoras. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos buscando que la humanidad se una, ¿no? Y estos medios es un medio de comunicación. Imagínense, estamos aquí de acá, cada uno en su casa, y probablemente podemos estar con miles de personas ahorita conectadas, si es que así lo queremos, ¿no? Para poder compartir todo este tipo de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo está ligado. Entonces, podemos utilizar todas estas educaciones para nosotros poder llevar a un siguiente nivel el progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito acerca de la importancia de la educación espiritual y para esto tengo una cita, ¿no? De Bahá'u'lláh que dice, en todo tiempo y en toda condición, los hombres necesitan que alguien los exhorte, los guíe y los instruya y enseñe. Como bien dije el ejemplo, ¿no? Acerca de la persona que puede nacer en la naturaleza, pero no quiere ningún tipo de habilidad social. Esas habilidades sociales son aprendidas de alguien, ya sea de papá, pero ¿quién enseñó a papá? El abuelo, ¿quién enseñó? Así van enseñándose de una persona a otra que va transmitiendo esos caracteres morales para que la humanidad pueda crecer y pueda llevar cada vez a un nivel superior, ¿no?
reconozcamos también que el ser humano, pues a través de toda su evolución ha pasado también desde ser nómada a poder tener agrupaciones y agrupaciones a, eh, a pueblos y de pueblos a naciones, y así fue escalando, ¿no? Hasta el momento que llegamos ahora, que cada vez se vuelve más grande, y ahora está prácticamente listo para estar todos unidos, ¿no? Como un solo país. Y también, ¿cuál es la lógica aquí? ¿No? Que no puede haber educación sin educador. No puede haber. No podemos aprender si es que no hay alguien que nos enseñe. Es así de sencillo, no funciona de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender? ¿De quién vamos a aprender? ¿Quién nos va a enseñar? ¿No? Entonces, hay otras de las citas donde también indican de que el ser humano no es capaz. Lo vamos a ver más adelante. No hay ningún ser humano que sea capaz de hacerlo. Pero ¿quiénes sí? ¿A quiénes vamos a escuchar o de quién vamos a aprender acerca de cómo llevar a nuestra humanidad a un siguiente nivel de desarrollo? ¿No? Entonces, la respuesta a esa pregunta las encontramos por lo que llamamos los educadores perfectos. ¿Y quiénes son los educadores perfectos? Son las manifestaciones de Dios. ¿Quiénes son las manifestaciones de Dios? Conozcámoslos a lo largo de la historia, ¿no? Lo hemos visto también en la revelación progresiva, probablemente hayan visto en otras charlas, ¿no? Cómo fue revelada la palabra de Dios, ¿no? Ya Abraham, Moisés, Jesús, Buda, Muhammad, Zoroastro, Krishna, hasta la actualidad, ¿no? En que Bahá'u'lláh revela más, le llama las perlas de sabiduría, ¿no? Para nosotros poder llegar a nuestro nivel superior en cuanto a poder crecer como civilización, ¿no? Entonces, aquí lo dice, por ejemplo, la humanidad siempre ha tenido la necesidad de tal educador perfecto, uno que le ayude a organizar los asuntos relacionados con la alimentación y la salud del cuerpo, que les inspire a avanzar en el conocimiento, la invención y los descubrimientos, y sobre todo que le infunde la vida del espíritu. Ningún ser humano común puede lograr estas tareas tan extraordinarias. Solamente las manifestaciones de Dios tienen el poder de lograrlas. Estas son almas escogidas que Dios envía de tiempo en tiempo para ser los educadores universales de la humanidad. ¿Ok? Este es sacado de un párrafo de la página 20 del libro 2 del Instituto Rugí, ¿no? En la que hablamos acerca de la importancia de servir, ¿no? Entonces, en parte está esto para poder nosotros saber de dónde van a ser todas esas sabidurías que nosotros transmitimos, ¿no? La sabiduría que transmite Bahá'u'lláh, por ejemplo, en todo lo que él ha revelado hasta ahora y que muchos Bahá'ís han puesto en práctica, pues hemos sido testigos de cómo ha ido mejorando nuestra conducción humana y también cómo vamos a ir mejorando la comunidad como tal y cómo va creciendo y cómo se va comportando y cómo cada vez vamos adaptándonos a un mundo que está yendo hacia un plan de unidad. Y cuando hablas a muchos jóvenes, hablas con muchas personas, le hablas acerca de la unidad y las orejas la tienen así. O sea, es como que quiero escuchar, quiero saber realmente cómo lo voy a hacer. Ok, entonces tenemos a Bahá'u'lláh, quien nos ha dejado muchas enseñanzas transmitidas también por Abdu'l-Bahá, pues, Shoaib Effendi, y actualmente sigue habiendo a través de la Casa Universal de Justicia mucha información acerca de cómo ir creciendo. Entonces nos siguen educando. La educación no se queda ahí, la educación continúa y seguimos en constante desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo funciona la enseñanza, no solamente espiritual, ¿no? Porque también hay educadores para lo humano, ¿no? Si tú quieres llevar una profesión, pues obviamente te va a enseñar alguien que sabe, ¿no? Alguien que tiene conocimientos, que tiene práctica, que tiene resultados. Te va a enseñar, igual en la casa, ¿no? ¿Quién te enseña a comer? Pues el papá, la mamá, el tutor o la persona mayor. Entonces, así es como va a funcionar esta modalidad de educación, ¿no? Entonces, igual, estos seres, estas personas especiales elegidas por Dios, somos a quienes debemos acogerlos como nuestros educadores
perfectos. Bien, entonces ahora voy a mencionar acerca de unas citas de Bahá'u'lláh sobre lo que acabo de decir, ¿no? De la educación espiritual. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, todos los seres humanos han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso te dirán, no, que solo algunos, o que solo unos poquitos, o que solo la nueva generación? No, nos habla a todos. Con un granito de arena, con que sonrías a alguien en tu día, o sea, ya estás haciendo que alguien pues se sienta bien ese día, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso es un continuo progreso porque estamos de alguna u otra manera aportando. Entonces, todos de una u otra manera hemos sido creados para continuar con el progreso de nuestra civilización, con la paz, con la armonía. Siguiente. El propósito del único Dios verdadero, exaltado sea su gloria, al revelarse a la humanidad es exponer a la luz las gemas que se hallan ocultas en la mina de su ser íntimo y verdadero, ¿no? Y aquí quiero hacer una analogía entre una luz y un espejo, ¿no? Y Dios y la manifestación. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos el sol y queremos reflejarlo a través del espejo, ¿qué se hace? El sol refleja, ¿no es cierto? Perdón, el sol llega, envía su luz y el espejo, ¿qué hace? ¿No? Lo refleja esa luz, ¿verdad? Pero no quiere decir que el espejo se convierta en sol, ¿no? Se está haciendo simplemente un reflejo. Es una manera en la cómo llega esa energía. Entonces, igual Dios, que es como nuestro sol, llega a través de las manifestaciones. La manifestación es un espejo a la cual luego refleja e ilumina con las enseñanzas a todos los seres humanos, ¿no? Entonces es así como con ese reflejo, esas enseñanzas, los llama las gemas, ¿no? Las gemas de sabiduría. ¿Y por qué se hallan ocultas, no? ¿Cómo descubrimos eso? Pues con la educación espiritual. Cada vez que vayamos a leer escritos, cada vez que vamos orando, cada vez que vamos practicando también las enseñanzas, vamos dándonos cuenta de esas virtudes y esas bendiciones por las virtudes que ejercemos, ¿no? De tener paz con nosotros mismos, la armonía, de menos estrés, dicen por ahí. Entonces es una de las cosas en las cuales aporta no solamente a lo espiritual, ¿no? También aporta a incluso ya hay estudios, la ciencia ya lo dice, ¿no? Cuando una persona está eh, bien centrado espiritualmente, también afecta en su salud física, ¿no? Está conectado. Está conectado a la salud física con la salud espiritual, con la salud mental, lo mismo, ¿no? La salud mental está conectado con la física, entonces todo maneja como un engranaje, ¿no? O sea, todo de todas maneras engloba. No podemos estar solamente dependiendo de la salud física, porque después estamos mal mentalmente o espiritualmente también, sin propósito, tristes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, Dios tiene dos propósitos al enviar a sus profetas a la humanidad. El primero es librar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El segundo es asegurar la paz y tranquilidad del género humano y proveer todos los medios por los cuales estas puedan ser establecidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Nosotros podemos imaginarnos qué sería en nuestras vidas si no conociéramos a Dios, ¿no? Si realmente no sentiríamos que hay alguien más fuerte que nosotros, un creador. Nos llenaríamos de puras dudas, ¿no? Muchas dudas estarían en nuestro corazón, nuestra mente, angustiado, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero entonces esa paz, dice, ¿no? O sea, esa oscuridad de esa duda, ¿no? De esa ignorancia, no saber de dónde sale todo eso, es que nos libra, ¿no? A través de los pasajes, los escritos, las enseñanzas de Bahá'u'lláh y también de todas las manifestaciones, ¿no? De esa oscuridad, ¿ok? Entonces, eso es uno de los propósitos, ¿no? Y el segundo, asegurar la paz y la tranquilidad del género humano, ¿no?
y asegurar todo lo posible para que pueda ser establecido, dicen, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Con los buenos modales, ¿no? ¿Y qué tiene que ver los medios? Pues los medios también, ¿no? Que la tecnología, que las innovaciones, que los descubrimientos también vayan a favor de eso, ¿no? De la tranquilidad, de la paz, ¿no es cierto? Entonces, esas, digamos, las citas que hablan mucho de educación, y hay muchísimas más, de hecho, hemos puesto algunas, y eso es muy importante. Entonces, cada una de estas citas nos van dando también mucha sabiduría para nosotros poder aprender o tomar en consideración el, eh, el hábito de educarnos espiritualmente, ¿no? Con, con mucha devoción. Bien, finalmente vamos a entrar a unas preguntas. Lo vamos a hacer a preguntas abiertas. Quien guste después hablar acerca de estas preguntas, pues genial, o si quiere hacer cualquier comentario también, bienvenido sea, ¿no? Las preguntas y las reflexiones que hemos escogido hablar, por ejemplo, son, en el principio de la charla dijimos, ¿no? Que la educación espiritual es aprenderlas, vamos a ponerle el comienzo, ¿no? ¿Qué son las perfecciones divinas? ¿No? Lo voy a poner aquí. Al comienzo de la presentación lo pusimos, ¿no? Está por aquí, ¿no? Consiste en adquirir las perfecciones divinas, ¿no? Entonces la pregunta para reflexionar es, ¿qué son las perfecciones divinas? ¿Qué son para nosotros las perfecciones divinas? ¿No? ¿Qué es lo que a nosotros nos permite vivir en paz y armonía, por ejemplo? ¿No? Entonces, para aquellos que ya tienen más conocimiento, de pronto pueden decirnos, estamos muy, muy, muy contentos de poder compartir, ¿no? En el corazón de cada uno también va a estar, ¿no? Para mí la profesión divina, por ejemplo, es cada acto que mi corazón se siente puro, ¿no? Actos puros y hermosos. Es una cita también, ¿no? Que el mejoramiento del mundo se va a llevar a cabo a través de hechos puros y hermosos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de las manifestaciones? Por ejemplo, a ver, ya, ok, vamos a hacer entonces las reflexiones, querida Sam. Entonces te escuchamos con la primera pregunta. A ver, ¿qué son para ti las perfecciones Sí, divinas? yo estaba, tú has dicho muy, muy bien, solo quería también mencionar que las virtudes, las cualidades de Dios, que son las virtudes, ¿no? Como amor, bondad, misericordia, solidaridad, justicia, perdón, confianza, confiabilidad y bueno, sin fines de virtudes que conocemos, ¿no? La humildad, el desprendimiento, veracidad, honestidad. Esas son las perfecciones divinas porque son las cualidades de Dios que el alma del ser humano también potencialmente lo posee, la capacidad de reflejarlo, ¿no? Pues tú has explicado tan bonito, solo para Está lindo, está súper hermoso. participar. ¿Alguien más quisiera aportar algo acerca de qué es lo que entiende de las perfecciones divinas? Y lo dejamos podemos conversar después, no hay problema. La siguiente pregunta, ¿no? Para reflexionar. ¿Cuál es el propósito de las manifestaciones de Dios? ¿Qué propósito tiene? Hemos hablado también, ¿no? En la presentación, está más que claro, ¿cierto? Y bueno, vamos a refrescarlo, ¿no? Propósito, incluso en una cita que lo dice, ¿no? Son dos propósitos que tienen los profetas enviados por Dios, ¿no? Los educadores perfectos. Número uno, librarnos los hijos de los hombres, la oscuridad de la ignorancia, guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. Y el segundo, asegurar la paz y tranquilidad del género humano y proveer todos los medios por los cuales éstas pueden ser establecidas. Entonces ahí ya reflexionamos acerca del propósito de las manifestaciones. Y tercera pregunta para reflexionar.
¿Por qué la humanidad tiene la necesidad de un educador perfecto? ¿Por qué? Tú bien has dicho antes, dijiste, no hay educación sin un educador. Y y el educador siempre debe saber más que quien va a aprender o quien se va a educar, ¿no? Así que Dios justamente escoge una alma perfecta para reflejar o hablar a través de esa portavoz suya, ¿no? Que son seres perfectos, los enviados de Dios. Gracias, amigos. Entonces, hasta ahí mi presentación de esta noche. Espero haberles aportado, espero que les haya gustado. Y dejamos pues los comentarios para seguir enriqueciendo cada uno en qué es lo que se ha llevado de pronto del día o desea aportar algo más. De pronto también sería muy bonito conocer qué testimonios tienen, ¿no? Acerca de haber aceptado la espiritualidad en sus vidas, etcétera. Así que estamos muy atentos y muy contentos de poder escucharlos también. Adelante, Mushan. Aloha, buenas noches. Mil disculpas que no pude estar en el inicio del programa. Harold, querido, has tocado las profundidades de nuestro corazón con tu presentación. Realmente es una de las primeras presentaciones tuyas que he escuchado. Wow, no sabía. Benditos sean tus padres que tienen hijos como tú. Has plantado. Estoy de acuerdo. Sí, no sé cuándo comenzar a decir que escuchar a nuestra querida Harold. Harold, querido, sobre la primera pregunta, ¿cuál es la esencia de la perfección divina? Nosotros los seres humanos no alcanzan a saber esta respuesta, es porque es altura de ellos. A nosotros corresponde, es como decir, ¿cuáles las esencias del sol? ¿No? Para el ser humano, la esencia del sol es se conoce por sus rayos del sol, ¿cierto? Con lo cual los rayos del sol, como fue bien mencionado, son las virtudes y básicamente es el amor de él hacia nosotros. Y nosotros como humanos somos beneficiarios de esa perfección. Y más ser agradecido a estas perfecciones, más estamos conociendo su esencia. Entonces es agradecimiento a él y es los virtudes de él. Y la necesidad de un educador, Abdu'l-Baha, en libro de contestación y preguntas, Abdu'l-Baha desarrolla temas sobre la necesidad de un educador, cual fue bien mencionado por ti mismo, por los amigos presentes, que la educación también se ve en el propio comportamiento del sol hacia las plantas. Sol está educando las plantas con sus rayos, por eso las plantas crecen. Es una manera de educación, ¿no? Que Sol da a las plantas y a las existencias. Es la esencia de educación. Ahí comienza, ¿no? A sentir la presencia de educación aquí en la vida terrenal. Y la vida humana es, como han bien dicho, una educación no existe sin. Existen dos participantes, educador y el alumno. Y el educador tiene que ser superior al alumno. Por ejemplo, si un profesor puede terminar y un profesor enseña capítulo 1 a los alumnos y toma un examen y dentro de todos los alumnos uno toma nota 20. Dice, muy bien, que has tomado 20, muy bien, ahora voy a empezar a capítulo 2. Quiero al alumno que tomó nota 20 en capítulo 1, venga a enseñar capítulo 2. El alumno dice, yo no sé capítulo 2. Bueno, tú fuiste lo mejor alumno en capítulo 1. Entonces, ¿por qué no puedes enseñar capítulo 2? Es porque yo no tengo conocimiento más allá de lo que tú me has enseñado. Entonces, aquí vemos que siempre necesitamos un superior, ¿no? Aunque estamos mejores alumnos de capítulo 1, el capítulo 2 no lo sabemos. Alguien tiene que enseñarlo. Esa es la prueba que Abdu'l-Baha muestra en este libro, que necesitamos un educador que sabe siempre más que el alumno y consecutivamente. Esto es una pequeña participación.
Nuevamente, Harold, querido, no tengo lugar para agradecerte. Muchísimas gracias. Permiso. Gracias, Harold. Bueno, un aplauso. Muy agradecido, muy hermoso la charla, de verdad que, y muy lindo el apoyo de tu esposa para escoger esas fotos de lugares sagrados, lo embelleció aún mucho más tu charla. El tema en sí es lindo, tú lo has presentado bien y las fotos también lo embellecieron muchísimo. Gracias. Harold, de repente puedes dejar de grabar, porque para subir a Facebook que sea solamente la charla, ¿no? Porque no te da mucho trabajo de editar. Porque ya ahora como estamos en parte comentario, los que desean, ¿no? También comentar, decir algo que piensan sobre la importancia de educación espiritual,